La ciudad ya arde. Tú aún no lo sabes, no porque seas torpe, aunque tu maestro sí lo insinuó aquella vez en Kioto entre saque y verdades a medias, sino porque estás corriendo, y cuando uno corre por la vida con una máscara de no rota colgando del cinturón y los pies descalzos por la tierra húmeda, hay otras prioridades, como no morir. Lluvia, barro, el sonido seco de tu aliento que se mezcla con las ramas que te azotan la cara. Te duele un costado y aún así no puedes evitar mirar atrás, porque si lo que viste en el teatro es cierto, entonces el shogun no es humano, ni su esposa, ni tú. La máscara rota no era parte del atrezzo, era un sello, una prisión, y tú la rompiste. El sonido del biwa sigue sonando en tu cabeza, como si una geisha invisible aún tocara esa nota final que nadie escuchó, excepto tú. ¿Sabías que algunos instrumentos se afinaban con los huesos de monjes ejecutados? Claro que no, pero ahora parece lógico. Nada bueno puede salir de una nota sostenida demasiado tiempo. Sigues corriendo. Bajo la lluvia, los arrozales se extienden como espejos que sangran luz de linterna. Allá, al fondo, ves un grupo de campesinos. Te harías pasar por uno de ellos, pero hueles a incienso caro, sudor de noble y secretos imperiales. No cuela. Mejor giras hacia la colina. Los historiadores aún discuten si los espías ninja realmente vestían de negro, o si eso es solo teatro kabuki. Pero da igual cuando lo que te persigue no tiene rostro. Llegas al borde del bosque. Dicen que entrar aquí de noche es llamar a los tengu. Dicen muchas cosas. También decían que los samuráis no lloran. Y bueno, eso no te lo creíste ni a los 6 años. Avanzas entre ramas densas, con los pies cada vez más silenciosos. El viento sopla como si quisiera hablarte. ¿Por qué tú? Parece decir. Buena pregunta. En el bolsillo interior de tu jubón aún guardas la carta. El pergamino es de arroz prensado, la tinta es roja y el nombre al final está escrito con un kanji que ya no se enseña. Te dijeron que si la abrías, morías, pero el mensajero ya estaba muerto cuando te la entregó. Alguien te sigue. No es un samurái, ni un bandido. Algo más antiguo. La máscara rota vibra contra tu muslo como si reconociera lo que viene. Y tú, claro, sigues sin detenerte. Te internas en el bosque sin mirar atrás, como si hacerlo pudiera sellar tu destino. Las ramas se cierran sobre ti y el mundo se achica en un susurro verde. Aquí la luna no manda. Mandan los árboles, altos, viejos, cada uno con cicatrices que podrían ser grietas o bocas cerradas. La lluvia queda atrás, o al menos deja de caer sobre ti. El dosel es tan denso que parece una fortaleza. Sientes que alguien o algo te observa, no con hostilidad, no aún, más bien con una curiosidad familiar. Como si hubieras venido aquí antes, aunque jures que no. Tu maestro decía que estos bosques estaban llenos de kitsune, zorros con más vidas que mentiras. Algunos tenían 9 colas y te hacían perder la memoria con un chasquido. Otros solo querían robarte el arroz. Los historiadores aún discuten si los kitsune eran invención del teatro o no, o si fueron usados por el gobierno para explicar desapariciones incómodas. Avanzas, lento. El barro aquí huele distinto, más dulce,
como si fermentara historias antiguas. De pronto, oyes risas, suaves, femeninas, detrás de ti y a ambos lados a la vez. No hay nadie, pero tampoco estás solo. Un zorro aparece en el sendero, blanco, cola en alto. Te mira, ladea la cabeza y desaparece sin moverse. Literalmente, un parpadeo, un error de la realidad. ¿Y tú? Claro, decides seguirlo. ¿Por qué no? El sendero se curva hacia abajo. La vegetación cambia. Bambú delgado, helechos que parecen manos abiertas. El aire es más frío aquí, como si estuvieras bajando por dentro de un templo invisible. Ves un tori roto, cubierto de musgo, medio enterrado. Cruzarlo te da un leve mareo, como si el tiempo pestañeara. Un recuerdo. Tú, de niño, soñando con este mismo lugar. Ese olor, esa luz azulada. ¿Lo viste en un grabado? ¿Te lo contaron? ¿Lo viviste? Hay una roca grande, lisa, en medio del claro. Encima, un espejo redondo y oxidado. No te refleja, solo muestra nubes que se mueven al revés. Genial. Te sientas a respirar. La máscara sigue vibrando suavemente. Entonces lo oyes. Una voz que canta. En japonés antiguo, casi incomprensible. Dice algo sobre puentes que no llevan a ningún lugar. Sobre la sal en la tierra. Sobre un hombre que robó fuego de los dioses y despertó algo dormido. Suenas tú, pero no eres tú. La voz se apaga como incienso mojado. No se desvanece, se apaga, como si alguien hubiera decidido que era suficiente por ahora. Tú, en cambio, no decides mucho últimamente. Sigues al zorro blanco, aunque ahora no sabes si fue real o si solo un gesto del bosque, y avanzas hasta que ves luces. No muchas. Apenas 2 faroles colgados como dientes torcidos en la entrada de una posada. Es vieja, de esas construidas antes de que los mapas tuvieran sentido. Madera ennegrecida, tejas curvas cubiertas de hojas, y un letrero con kanji desdibujados que podrían decir descanso o reclamo. Lo segundo sería más honesto. Llamas con los nudillos. La puerta se abre sola. Porque claro que sí, dentro, calor. Luz amarillenta. Un tatami limpio. Una anciana te recibe con una reverencia tan profunda que casi toca el suelo. No dice una palabra, solo señala una habitación. Mientras avanzas, te das cuenta, no hay espejos. Todos están cubiertos con tela negra o girados hacia la pared. En el pasillo, una pantalla de papel muestra siluetas que no se mueven al ritmo de sus supuestos dueños. Respiras hondo. El aroma del lugar es suave, como jazmín y metal. Pequeño detalle. La habitación es simple. Futón, jarrón con lirios marchitos y una caja cerrada con 3 candados. Naturalmente, quieres abrirla. Naturalmente, no lo haces. Hay otros huéspedes. Uno murmura en voz baja detrás de una pared de papel. Otro ríe, pero no se detiene. Solo ríe. Lo peor, suena igual cada vez. Una carcajada de muñeca. Los historiadores aún discuten si los yurei, los fantasmas del folclore japonés,
Eran reflejo del miedo colectivo o herramientas de control social. Lo cierto es que, en lugares como este, la línea entre huésped y aparición es más tenue que el papel de arroz. Te sirves té, tibio, ligero. ¿Verdadero? Difícil saberlo. En la pared cuelga una pintura, una batalla naval. Pero cuando parpadeas, los barcos han cambiado de sitio. Uno se hunde un poco más cada vez que miras. La anciana regresa y deja un cuenco de sopa. Lo hace sin mirarte, como si fueras un recuerdo mal guardado. Y entonces lo ves, tu reflejo, en una gota de té derramada. Pero no eres tú, o no el tú actual, más joven, más limpio, sin la cicatriz que aún no recuerdas cómo ganaste. La gota se evapora y tu reflejo se ríe. No duermes, finges. Una técnica que aprendiste de un actor que juraba haber sido espía, o de un espía que juraba haber actuado. Difícil decirlo, ya que ambos murieron la misma semana en circunstancias que involucraron demasiado saqué y un abanico afilado. La habitación contigua respira, no en el sentido metafórico, literalmente. El shoji vibra con un ritmo bajo, como si el aire mismo se expandiera y contrajera. Y entonces lo oyes. Una voz. No es ronquido, ni lamento. Es latín. Dormido, el hombre habla latín, con entonación precisa, casi religiosa. Palabras que reconoces por culpa de tu educación forzada con aquel monje portugués que nunca aprendió a usar los palillos. Recitas mentalmente para traducir. Dominus illuminatio mea, et tenebrae non vincunt eum. El Señor es mi luz, y las tinieblas no lo vencen. Clásico. Los historiadores aún discuten si los contactos con europeos trajeron más conocimiento o más problemas. Los comerciantes holandeses traían armas, los misioneros fe, y a veces enfermedades con nombres suaves y consecuencias brutales. Te levantas, el tatami cruje bajo tus pies, como si se quejara de ser pisado por un protagonista con demasiadas dudas. Deslizas suavemente la puerta corrediza. Allí está el Ronin, o eso parece. Su kimono es gris, raído, con manchas que podrían ser tinta o sangre seca. La katana está cruzada sobre su pecho, como si protegiera sueños en lugar de órganos. Su rostro joven, demasiado para la cicatriz que le divide la frente. Sigue murmurando en latín, pero ahora incluye nombres, el tuyo entre ellos, y uno más que te hiela, Akuma no Hane, la pluma del demonio. Solo lo has oído una vez, en boca de tu maestro, con voz temblorosa y mirada al suelo. Dijo que era un mito, algo que el shogunato eliminó de los registros. Y sin embargo, ahí está, salido de los labios de un desconocido. Entre sueños, algo se mueve en su futón. Una mano, la suya. O eso pensabas, hasta que ves que la verdadera sigue cruzada sobre el pecho. Esta nueva mano es negra, delgada, y no se parece a nada humano. Te observa. Sí, una mano que observa.
Retrocedes, pero sin huir. Aún no. El Ronin abre los ojos y te dice tu nombre, bien pronunciado, como si te conociera, como si hubiera sido tú. Despiertas sin saber si dormiste. El cielo está gris, pero no por nubes, por bambú. Estás acostado, boca arriba, sobre una losa de piedra rodeada por un mar de tallos que crujen con el viento. Tu cuerpo no duele. Mal presagio. Significa que esto no es real, y no lo es. A lo lejos, oyes tambores, rítmicos, guerreros. Te incorporas y ya estás vestido. Hakama negro, armadura ligera y una katana que pesa como si tuviera historia propia. Mira tú, qué cómodo. El bambú se abre por sí solo. Un pasillo hacia el pasado. Caminas, sabiendo exactamente dónde ir. Las piernas recuerdan lo que tú no. A lo lejos, un campo de batalla. Pequeño, pero cargado. 150 samuráis, más o menos. No se mueven. Están congelados. Algunos tienen flechas clavadas, otros espadas levantadas en el aire. Pero el tiempo no avanza. Es un ukiyo-e viviente. Tú eres parte de esto. Los historiadores aún discuten si las batallas eran tan ceremoniosas como se pintan, o si esas imágenes eran propaganda. Pero aquí, ahora, la belleza y la muerte parecen haber firmado un pacto. Un joven se acerca. Su rostro es familiar. Demasiado. Es el tuyo. O el de alguien que compartía tu sangre. Te llama por un nombre que no reconoces, pero al oírlo, todo tu cuerpo tiembla. Él te ofrece una segunda katana. Es tuya, es la que no recordabas, la que tu maestro enterró en ese templo costero, con lágrimas que no aceptó como suyas. En el cielo, un cuervo de 3 patas da vueltas. Lo recuerdas de leyendas. Supuestamente trae la verdad. También trae incendios. El campo revive. La batalla comienza. Corres, saltas, giras, luchas como si fueras otro. Tal vez lo eres. Tal vez esto es un recuerdo heredado, un eco genético o una trampa onírica construida por un zorro aburrido. Una lanza se clava en tu costado. No duele, pero escuchas un crujido como si algo más importante que un hueso se quebrara. El suelo se abre. Caen cuerpos, gritos, acero. Tú caes también, pero aterrizas de pie en una habitación circular de paredes doradas. Al centro, una mesa baja con 5 máscaras. Una es la tuya, rota, vibrando. Te sientas. Un anciano sin rostro te ofrece sake. En lugar de ojos, tiene candelas. En lugar de boca, viento. Y tú bebes. Porque si esto es un sueño, es mejor que uno lúcido. Y si no lo es, bueno, ya has probado cosas peores. La bebida te quema, no como el alcohol, más bien como un recuerdo que no pediste. Al cerrar los ojos, no ves oscuridad, ves un pozo, uno antiguo, de piedra curva y musgo que respira. Al fondo, 2 ojos, claros,
imposibles, abiertos demasiado tiempo. Abres los tuyos, ya no estás en la sala dorada, estás de pie en medio de un campo vacío bajo la lluvia. Otra vez, la lluvia. El pozo sigue ahí, a unos pasos, como si siempre hubiera estado. El borde está cubierto de cintas rojas, algunas deshechas por el tiempo, otras frescas, aún húmedas. Una de ellas tiene tu nombre, o al menos el que usaste antes. La voz llega desde adentro, suave, cantada. Una canción infantil con ritmo de balanceo. Te acercas, claro. No puedes evitarlo. Todos lo hacen. Asomas la cabeza. Y ahí está. Una joven. No sabes si flota, si se sostiene o si es parte del agua. Tiene un kimono blanco mojado pegado al cuerpo como si no supiera que puede secarse. El cabello largo, demasiado largo. Los ojos, bueno, ya hablaremos de los ojos. Primero lo importante, sonríe, pero no de alegría, de reconocimiento. Volviste, dice. Su voz no hace eco, más bien lo absorbe. Los historiadores aún discuten si los pozos servían como portales espirituales en ciertos rituales sintoístas, o si simplemente eran lugares lo bastante profundos como para esconder cosas incómodas, como cuerpos o pactos. La joven te pide que la sigas, no que la saques, que bajes. Te muestra el cuello delgado con una pequeña marca en forma de abanico. Lo has visto antes, en un dibujo prohibido, en una carta que alguien murió por leer. Retrocedes, pero el suelo se agrieta. El borde se parte como pan viejo y caes. Pero el pozo no te traga. Apareces en otro lugar, un santuario subterráneo, lleno de velas flotantes, estatuas de zorros con ojos incrustados de jade, tablas de madera colgando, con oraciones en lenguas que ni los monjes más locos reconocerían. Una de las estatuas te guiña un ojo. Prefieres no responder. La joven camina por delante. Sus pies no tocan el suelo. Cada paso deja pétalos que no estaban ahí un segundo antes. Si tomas el pergamino, dice, deberás olvidarlo todo, incluyéndome. Tú preguntas, ¿qué pasa si no lo tomo? Ella se detiene, te mira. Entonces olvidaré yo. No respondes. Ella tampoco insiste. Solo baja la mirada como si hubieras dicho que no, incluso sin abrir la boca. Te tiende un pergamino envuelto en hilo rojo, con un nudo que parece haber sido hecho por manos que ya no existen. El aire se espesa. Sabe a hierro y a ciruelas pasadas. Tu piel se eriza, como si el santuario entero hubiera contenido la respiración. Tomas el pergamino. Es más pesado de lo que esperas, como si llevara secretos sellados con plomo. Al abrirlo, no hay palabras, al menos no al principio, solo trazos, curvas, como dibujos de un monje aficionado a los acertijos. Luego, las líneas se reorganizan frente a tus ojos y la historia aparece. Habla de un grupo de monjes del norte que practicaban una escritura secreta capaz de alterar la memoria de quien la leía. No solo recuerdos, también intenciones. Sus manuscritos eran guardados en templos móviles.
literalmente templos sobre ruedas, ocultos entre caravanas. Y el shogunato los buscó durante años. Los historiadores aún discuten si estos monjes existieron realmente o si son producto de paranoia imperial. Pero este pergamino no parece ficción. En él se menciona una técnica llamada Makura Kotoba Tsuresur, el idioma del tedio, que permitía ocultar verdades dentro de frases sin sentido, como esconder cuchillas en origami. Un fragmento destaca: el halcón que no vuela ya cazó. No sabes por qué, pero te resulta personal, como si alguien te lo hubiera dicho alguna vez, alguien que ahora no recuerdas. La joven te observa desde la penumbra con los brazos cruzados. Ya no sonríe. ¿Sabes por qué lo sellaron?, pregunta. No sabes si se refiere al pergamino o a ti, o a ambos. Lo vuelves a enrollar. De inmediato, sientes un leve mareo, como si una parte de ti se acabara de levantar y marcharse. Un crujido interrumpe el momento. Un sonido seco, madera, grietas. Algo cae en lo profundo del santuario. Un eco con forma de advertencia. Y luego, otra figura. Un anciano con la espalda encorvada, ojos ciegos y dedos que rozan el suelo. Se arrastra hacia ti con lentitud cerámica. De su boca cuelga un hilo negro. Te señala el pergamino. Luego se ríe. Ya no puedes leerlo otra vez, dice. La tinta era veneno. El anciano se disuelve antes de que puedas responder. No muere, no desaparece, se disuelve, como si nunca hubiera sido del todo sólido. Solo queda el hilo negro flotando, que cae sobre el pergamino y se funde con él. La joven ya no está. Tú, otra vez solo, otra vez rodeado de paredes que no estaban allí antes. El santuario se ha transformado en una sala de té tradicional, sí, pero sin salidas visibles. Hay una tetera humeando sobre el brasero, y frente a ti, otro tú, más delgado, más recto, con una mirada que no pestañea. Llegas tarde, dice. Tú preguntas, ¿a qué? Como si esa fuera la pregunta lógica. Él sonríe. Esa sonrisa duele. Es la tuya, pero deformada por cosas que aún no has vivido o que no deberías recordar. Dice que se llama como tú. Dice que nació el mismo día, en el mismo pueblo, que fue discípulo del mismo maestro, pero que cuando llegó el incendio en la capital, él eligió no huir. ¿Y tú?, pregunta, ¿qué elegiste? Los historiadores aún discuten si los incendios de Edo fueron causados por accidentes o fueron purgas políticas disfrazadas de desastre. Tú, sin embargo, recuerdas haber oído pasos tras la explosión y haber visto una máscara caer desde el cielo como si la hubiera soltado un dios torpe. Este otro tú te entrega una cajita, lacada, negra, con un sello en forma de hoja de jingo. La abres. Dentro, un mechón de pelo, rojo, y entonces todo encaja. La niña del pozo, la cinta roja con tu nombre, la memoria que el pergamino prometía borrar. Ella no es solo un fantasma, fue real, fue parte de ti, y tú la olvidaste.
a cambio de algo. El otro tú se levanta. Ahora hay dos versiones de ti. Solo puede quedar una. No estamos en un sueño compartido, ¿verdad? Preguntas. No, responde. Estamos en el intermedio y alguien está a punto de despertar. El piso tiembla. El brasero se apaga de golpe. Y los shoji caen, revelando no paredes, sino una aldea. ¡Tu aldea! Y en el centro de la calle, rodeado de aldeanos mudos, está él, el otro tú. Sonríe, inclina la cabeza y pronuncia tu verdadero nombre. Ese que ni siquiera tú recordabas. El sonido de tu verdadero nombre rompe algo dentro, como si una cuerda que te sujetaba al cuerpo se hubiera cortado. Los aldeanos siguen inmóviles, como actores esperando su señal. Pero no hay telón, no hay escenario, solo tierra pisada, casas torcidas por el tiempo y ese otro tú, vestido con tu pasado. Camina hacia ti con paso de ceremonia. Sus pies no levantan polvo. Cada movimiento parece ensayado, como si ya hubiera vivido este momento 100 veces. Tal vez lo ha hecho. Te dice que el duelo es inevitable, pero no será con espadas. No aquí, no ahora. Aquí se retan las almas. En el terreno donde no hay testigos, salvo uno. El viejo maestro aparece, el tuyo, vivo, aunque lo viste morir, de pie entre dos faroles. Te mira, no con pena, con expectativa. Duelo de sueños, dice, como dicta la costumbre de los Tsukikage. Ah, eso. Los historiadores aún discuten si esa antigua costumbre de duelo onírico entre clanes fue real o solo una metáfora poética, pero tú la conoces de primera mano. Es el tipo de leyenda que empieza como mito, luego se entrena como técnica y después se convierte en sentencia. El otro tú saca una campana pequeña, sin badajo. Tú haces lo mismo. La tuya tiene una grieta. El maestro murmura, cuando duerman, luchen. Quien despierte, vive. Quien no, será contado como historia. Duermes, o mejor dicho, caes, rápido, como piedra al agua, sin superficie que cruce. De pronto estás en un templo, o lo que queda de él, columnas sin techo, arena negra en lugar de tatami, el otro tú frente a ti, sin sombra. Esto es tu culpa, dice. Respondes con algo entre coraje y lástima. Y tú no eres parte de mí. Lo era, contesta, hasta que elegiste olvidar. La batalla comienza sin aviso, no con katanas, sino con recuerdos. Él lanza tu infancia como un shuriken. Tú lo esquivas con la risa de tu madre. Te ataca con el olor a incendio. Lo devuelves con el sabor del primer durazno robado. Todo se confunde, todo arde. Y cuando la última imagen choca entre ambos, aquella noche en la colina, la carta, la decisión, el mundo estalla en blanco. Despiertas, o alguien despierta, y no sabes si eres tú o él. El techo del templo es cielo, o quizás solo la ausencia de uno. Lo que sea que hayas despertado, no lo hizo contigo. Estás solo. Otra vez. El suelo bajo tus pies es piedra, fría, rugosa,
y cambia lentamente de textura, como si el mundo aún decidiera en qué forma seguir. Te levantas. Hay un sendero. Siempre hay uno. A veces porque alguien lo trazó. A veces porque la historia necesita que lo sigas. Caminas. Al fondo, una estructura de madera casi consumida por el musgo. Un templo, o lo que queda de él. El aire aquí no huele a incienso ni a flor de cerezo. Huele a viento húmedo, a papel viejo, a tinta que ya se secó demasiado tiempo. Los monjes aparecen uno a uno, sin ruido. Caminan descalzos, sin mirar al suelo, como si lo supieran de memoria. Llevan túnicas grises, sin símbolos. Pero lo que te paraliza no es su andar ni su silencio, es su ausencia de sombra. Sí, caminan bajo el sol tenue de este amanecer falso y no proyectan sombra alguna. Los historiadores aún discuten si esto fue jamás reportado en algún códice. Hay textos sobre los iluminados que caminan entre soles, pero la mayoría fueron censurados, tachados o vendidos como teatro de provincias. Sin embargo, verlos de verdad, no es literatura. Uno de ellos se acerca, no habla, solo te ofrece un pequeño tazón con agua. Pero el agua tampoco tiene reflejo. Es como un agujero pulido. No bebes. Ya has aprendido a esperar explicaciones que nunca llegan. Te señala el interior del templo. Lo sigues. Bajo tus pies, grabados en piedra, hay versos. No sabes de qué lengua, pero uno se repite, siempre al lado de un kanji antiguo, para puerta. Dentro no hay ídolos, no hay altar, solo una mesa, encima una caja, dentro un espejo. Al verte, no ves tu cara, ves al otro tú, sangrando, de rodillas, sosteniendo algo en las manos, la máscara rota. Y cuando levanta la vista, ves que ya no tiene ojos, solo 2 líneas de ceniza. El monje sin sombra te toca el hombro. Al girarte, no estás en el templo, estás en la cima de una colina. Abajo, un mar de máscaras semienterradas, y todas se giran hacia ti. Las máscaras no deberían moverse, mucho menos mirarte, pero ahí están, cientos, quizás miles, clavadas en la tierra como flores olvidadas, con ojos vacíos que ahora te buscan. Algunas rotas, otras aún manchadas con el maquillaje de su último portador. Reconoces una, luego otra, luego demasiadas. Bajas por la colina, cada paso con cuidado, como si el suelo pudiera quejarse. Algunas máscaras giran con el crujido de ramas. Otras parecen susurrar entre dientes de madera. El viento lleva sus voces como quien lleva secretos al oído, sin permiso. Entre ellas hay una distinta, de metal bruñido, con símbolos imperiales grabados en la frente. Un crisantemo y una figura más antigua. ¿Un oni? La tomas. Es más fría que el aire. Y entonces entiendes. Este no es solo un cementerio de máscaras. Es un archivo. Las máscaras guardan lo que no debe contarse. Los historiadores aún discuten si los emperadores usaron espías disfrazados de artistas para controlar la narrativa del país.
Pero en tu mano tienes prueba de algo más oscuro. Demonios disfrazados de burócratas. Criaturas selladas en funciones administrativas, dictando leyes sin nombre y juicios sin voz. La máscara de metal se calienta de pronto como si respondiera a tu sospecha. La sueltas, cae al suelo y se entierra sola, girando, como un bicho que regresa a su madriguera. Cerca, una pagoda desplomada llama tu atención. Sus pisos han caído como un abanico mal doblado. Sin embargo, el sótano sigue intacto. Accedes por una abertura pequeña, bordeada de sellos de papel rasgados. Alguien intentó cerrar esto. Alguien fracasó. Dentro, humedad. Unos escalones que crujen como huesos y una lámpara que se enciende sola con tu aliento. El archivo está ahí. No estanterías, no cajas. Personas sentadas, dormidas o congeladas en el momento en que supieron demasiado. En sus frentes, trozos de pergaminos adheridos como parches de castigo. Uno se mueve, abre los ojos, te mira. ¿Ya llegó el nuevo escriba?, pregunta. Le respondes con otra pregunta. ¿Qué registraban aquí? Verdades que ni los dioses quisieron guardar. Y te entrega un rollo, muy antiguo, recién húmedo, con un símbolo que reconoces. La pluma del demonio. ¿Sí? Otra vez tú. Sales del sótano como quien escapa de un libro que no debió abrirse. Afuera, el viento ha cambiado. Trae un aroma dulce, casi festivo. Incienso, arroz cocido, fuego, azul. Lo ves a lo lejos. Antorchas flotando como luciérnagas sobre una colina vecina. Sonríes, o al menos lo intentas. Un festival, claro. ¿Quién no quiere celebrar justo después de hablar con un archivo humano y una máscara demoníaca? Caminas hacia la luz. La gente ríe, baila, lleva kimonos de gala. Hombres y mujeres se mueven al ritmo de tambores antiguos que no parecen provenir de ningún lugar visible. Pero nadie te mira, como si fueras parte del decorado o un recuerdo pegado mal. La llama azul de las antorchas no da calor, solo claridad. Ilumina rostros con suavidad y los atraviesa. Literalmente, uno de los bailarines baila con la antorcha en el pecho, otro con media cabeza. Sí, estás en un obón, un festival para los muertos. Pero este no es el oficial. Los historiadores aún discuten si estas versiones clandestinas del obon, llamadas a veces aokagari, existieron realmente o fueron inventadas por místicos desesperados por contactar a los ancestros más antiguos. Tú, sin embargo, estás rodeado por fantasmas que te ignoran con una cortesía abrumadora, hasta que uno no lo hace. Una niña pequeña, kimono rojo, ojos enormes, se acerca con paso seguro. Toma tu mano sin pedir permiso. «Ven, Dice, están a punto de llamar a los que olvidaron volver». Te lleva por un sendero de pétalos flotantes. Al fondo, una tarima. Una figura enmascarada toca un shamisen. La melodía no es música, es memoria. Reconoces acordes de tu infancia, del teatro, del Ronin herido que hablaba en sueños. Y entonces, uno de los muertos te señala.
grita tu nombre, tu verdadero nombre. La música se detiene. Todos giran hacia ti y ahora sí te miran. El hombre que te señaló camina hacia ti. Le falta un brazo. Su rostro está quemado, pero tú lo reconoces. Era el guardián de la puerta de tu aldea, aquel que te dejó escapar la noche del incendio. Traes la marca, dice, tocando la empuñadura de tu katana. Eso significa que debes bailar. No es una metáfora. Te empujan al centro. La tarima se transforma en papel. La música vuelve, ahora con tambores. Todos los muertos comienzan a marcar el ritmo con las palmas. Y tú bailas. Mal, claro, pero bailas. Porque si no lo haces, te borran, literalmente. Y en medio del giro torpe, ves una cara entre la multitud. Ella, la del pozo, y está viva. No deberías poder verla, no aquí, no entre los muertos. Pero ahí está, y no se desvanece como el resto. Tampoco baila. Te mira con una quietud que duele más que cualquier golpe. Su kimono es distinto ahora, rojo oscuro, bordado con olas negras. Es el atuendo ceremonial de despedida de los Tsukikage, usado por aquellos que sellaban pactos o condenas. La música cesa, el aire se espesa. Nadie más se mueve. Ella avanza y con cada paso el suelo cambia. Ya no estás en una tarima, estás en una sala de espejos, pero no reflejan el presente. Cada uno te muestra otro tú, algunos más viejos, otros con cicatrices que aún no tienes. Uno sin ojos, otro sin rostro. Ella habla. Aquí están todas las versiones que nacen cada vez que decides no recordar. ¿Por qué estás viva? Preguntas. Aunque ya sabes que esa no es la pregunta correcta, porque tú no lo estás del todo. El espejo a tu derecha se agrieta. Dentro, tú sostienes la carta que desató esta historia. La abres, le das un beso, luego la arrojas al fuego. El siguiente espejo, tú de niño cayendo en el pozo y alguien más trepando fuera. Tercero, tú escribiendo tu nombre, no en japonés, en latín, mientras tu maestro sangra en el suelo. Los historiadores aún discuten si los samuráis escribían memorias secretas usando alfabetos extranjeros para esconder verdades del shogunato. Según la leyenda, uno de esos diarios contaba cómo un alma podía dividirse entre dos cuerpos. Uno para recordar, otro para proteger. Tú fuiste ambos. Ella se acerca a un espejo particular, el más grande. Dentro, tú en silencio, rodeado de máscaras. En el centro, una armadura, brillante, sin dueño. Solo puedes salir con ella puesta, dice, pero pesa más que el pasado. El espejo vibra, grita. Una de las versiones de ti salta al vidrio, intenta salir. Otro tú lo intercepta. Pelean. Uno pierde la cara, otro la historia. Y tú elijas. Entras al espejo, porque si hay algo peor que perder la memoria, es no tener nada que olvidar. Y del otro lado,
estás armado. La armadura no duele al ponerse, duele al quedarse. Cada pieza se ajusta sola, como si conociera tu cuerpo desde antes de que nacieras. No es de hierro ni de cuero, es de promesas. Pesa como las decisiones que no tomaste. Te miras las manos, guantes sin costuras, y sin embargo, puedes sentir el aire, el temblor del suelo, incluso el crujido de una mentira aún no dicha. El casco está colgado de un poste frente a ti. No tiene decoración. Es liso, silencioso, esperando. Lo tomas, lo giras. Dentro hay un símbolo, el mismo kanji antiguo que viste en el pergamino envenenado, el que ya no se enseña, el que nadie pronuncia sin perder algo. Mu, vacío, sin forma, sin fin. Te lo colocas y el mundo cambia. No te trasladas, se traslada todo lo demás. Las paredes se doblan como papel mojado. El techo se despega y ahora estás en el borde de un risco. Bajo ti, niebla. Sobre ti, más nada. Frente a ti, él, tu reflejo, pero sin máscara, sin armadura, desnudo, vulnerable, humano. Te pregunta, sin mover los labios, ¿valió la pena? Los historiadores aún discuten si los relatos de samuráis fantasmas que enfrentaban sus propios yos eran intentos budistas por ilustrar el desapego, o si, más bien, eran cuentos didácticos para evitar que uno terminara como tú, dividido. Tu reflejo avanza, no corre, no ataca, solo camina, con calma, como si viniera a devolverte algo. Extiende la mano y en ella un pequeño papel doblado. Lo tomas. Es una carta. La carta, la original, la abres. Una sola frase. No te olvides de elegir. Entonces, el reflejo sonríe y se rompe, como vidrio al fuego. Estalla en fragmentos que no caen, flotan, y cada uno de ellos contiene una imagen. Tu infancia, tu maestro, el pozo, el teatro, la máscara, ella. Todas flotan alrededor de ti. La armadura empieza a agrietarse, pero no por daño, por liberación. Un cuervo pasa volando. No tiene 3 patas, solo una carta atada al cuello. Es para ti. Dice que alguien está esperando al otro lado del puente, pero debes cruzarlo antes de que olvide tu nombre. El puente no está hecho de madera ni de cuerda. Está hecho de recuerdos. Cada tablón bajo tus pies es un momento. Cruje distinto, según el peso que tuvo en tu vida. Algunos son firmes. La risa de tu maestro, el sabor del arroz con umeboshi. Otros ceden al pisar, como si dudaran de su lugar en tu historia. Avanzas. Detrás, la niebla se repliega, no porque pierdas el camino, sino porque ya no necesitas verlo. Lo que fuiste se queda atrás. Lo que serás aún no te reconoce. Ella te espera al otro lado, sentada en la orilla,
con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en un charco que refleja estrellas que aún no existen. Cuando te acercas, no sonríe, suspira, y el sonido parece una página que se cierra. Pensé que vendrías como eras antes, dice, no con esa cara nueva. No llevas armadura, ni máscara, ni carta, solo tu nombre, el verdadero, el que ni tú sabías que recordabas, hasta que los muertos lo gritaron. Los historiadores aún discuten si el ritual de cruzar el Hashi-no-Ma, el puente entre la niebla, era un acto de purificación o un invento teatral para dramatizar transiciones espirituales. Lo curioso es que todos los textos coinciden en un detalle. El puente solo aparece cuando no estás seguro de haber vivido. Ella se pone de pie, te ofrece algo, un peine, viejo, de madera pulida. Lo recuerdas, era de tu madre, lo perdiste en una tormenta, o eso creías. Lo encontré en el pozo, dice, cuando aún no sabías cómo llamarme, la tomas de la mano. Caminar ya no parece urgente, hablar menos. Frente a ustedes, el bosque, no el encantado, no el de los kitsune, uno nuevo, hecho de árboles jóvenes, aire tibio, y silencio no vacío, sino pleno. Detrás, las máscaras siguen semienterradas, pero ya no te miran, solo duermen, como deben hacerlo las historias que ya fueron contadas. Y tú, ahora, por fin, puedes cerrar los ojos. Y quizás, solo quizás, nunca fuiste dos. El pasado no siempre exige un precio, pero a veces lo paga en tu nombre. Cierras los ojos y el puente sigue en tus pies.